Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. La controversia del tema está servida. No solo porque estemos hablando del sector de la minería, sino también porque nos estamos refiriendo a trabajadores y a su posible situación de futuro desempleo, que conlleva los consiguientes efectos perniciosos sobre ellos y también sobre sus familias. Voy a ser breve en mi intervención porque el asunto es claro y evidente. Es más, no voy a utilizar mi fijación de posiciones para hablar de la minería en general, ya que es oportuno que evitemos divagaciones y concretemos el tema que aborda esta iniciativa. Pero no me puedo resistir a traer a esta Cámara el cambio de postura radical que adopta el Grupo Podemos según le va en cada momento. El Grupo Podemos es como un tío vivo, que va y viene, según le conviene. Su postura es contraria a la minería. Y les recuerdo, señorías del Grupo Podemos, cuando abogaban por el fin de ayudas a la minería y el cierre de las térmicas, tal como se refleja en el propio documento de negociación del señor Pablo Iglesias. Y no nos tenemos que remontar al siglo pasado, no, fue hace 2 días, fue el mes de febrero del presente año. De hecho, el Grupo Podemos asegura que debe impulsar, leo literalmente, la transición energética hacia la descarbonización de la economía. En palabras coloquiales, el Grupo Podemos quiere eliminar el carbón nacional. Es más, quieren acabar con las empresas térmicas, que son las que compran el carbón nacional. Por tanto, quieren el fin del carbón. De tal forma que céntrense, hablen claramente. Por un lado, quieren cerrar las minas y en esta iniciativa quieren ayudar a estos trabajadores, a estos mineros. ¿Cómo se conjugan ambas cuestiones? Hablen con claridad y no engañen a los mineros o no cambien de postura según les interesa en cada momento. También quería recordar al Grupo Izquierda Unida que no fue capaz de aprobar aquel acuerdo de junio, como aquí se dijo, en favor de la minería con sindicatos y patronales. Y, señorías, el problema puntual al que la moción alude y al que se enfrentan los trabajadores de Asturronesa se deriva de un impago de electricidad por parte de la empresa minera, con lo cual el resultado es nítido. Si no se paga a la empresa suministradora, esta dejará de suministrar electricidad. Empezará la inundación de la parte baja de la mina, irá subiendo hasta que llegue un momento en que se produzca se anegue todas las minas. Y este no es un problema específico que afecte al sector de la minería, es un problema que nos afecta a todos nosotros, a cualquiera de nuestros hogares. Si no pagamos la luz, nos la cortan. Pero aquí el problema es mucho más grave, como ya decía, en una mina, pues el corte de suministro eléctrico supone la inundación paulatina de la misma en la medida que el agua va subiendo de nivel hasta un momento en que nos encontramos con esa mina cerrada. Señorías, el efecto directo del cierre de la mina será la pérdida de trabajo para estos mineros que no podrán ejercer sus funciones, lo que conducirá a su despido. Ante estas circunstancias, nuestro grupo está de acuerdo con el fondo de esta iniciativa que no hace más que repetir de una u otra forma un objetivo que nuestro grupo ya propuso en una situación análoga que se produjo aquí con la mina de Pilotuerto y que, por cierto, el problema fue corregido. Señorías, entendemos que es necesaria la mediación del Gobierno regional con la empresa suministradora eléctrica. Es una alternativa factible. De hecho, el Gobierno de Castilla y León, pues con este mismo problema ya ha procedido a llevar a cabo ese proceso de mediación, ese proceso de negociación. Por lo tanto, entendemos que el Gobierno regional no debe de alegar aquí una imposibilidad o una falta de competencia en ese proceso. Es más, si esta medida no consiguiese los objetivos deseados, sería oportuno evaluar posibles medidas alternativas que permitan mantener el trabajo de estos mineros asturronesa. Y estamos de acuerdo con la necesaria intermediación con las empresas eléctricas para que consuman carbón autóctono y contribuyan a ayudar a la minería asturiana en particular. El Partido Popular trata de apoyar el consumo autóctono para mantener el sector de la minería que sea rentable en nuestra región. Pero tampoco estamos diciendo nada diferente a lo que ya se viene exponiendo o que se viene incentivando a través del Plan Nacional del Carbón, un plan nacional que fue promovido por el Gobierno Nacional del Partido Popular y que fue consensuado con los sindicatos y también con las empresas del sector. Y con respecto a la elaboración de un informe técnico que evalúe la situación de este corte de suministro en el plazo de 15 días, puede resultar aconsejable para conocer consecuencias y también responsabilidades, por lo que vamos a apoyarlo. En definitiva, debo terminar reiterando el apoyo del Partido Popular al sector de la minería, pero no sé si ustedes del Grupo Podemos pueden decir lo mismo. Gracias.